Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo han ido esas vacaciones? Espero que hayáis descansado, que hayáis disfrutado y que hayáis cargado las pilas porque esta temporada viene cargadita de un montón de temas que espero que os resulten interesantes, pero también os voy a hacer trabajar un poquillo, como es el caso del vídeo de hoy. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en el día de hoy? Responderemos a la pregunta que me han hecho muchas veces: ¿por qué es tan fácil pensar en negativo y tan difícil pensar en positivo? Otra cuestión a la que responderemos será: ¿cuáles son esos pensamientos negativos? Sobre todo los más comunes. Y la tercera y más importante, que todos os estaréis preguntando: ¿cómo puedo cambiar los pensamientos negativos? ¿Cómo puedo salir de esa espiral de negatividad? Espero que os interese el tema de hoy, así que vamos a comenzar. Bueno, y antes de intentar ejercitarnos en una nueva forma de pensar, es decir, de intentar cambiar nuestra mente en pos de pensamientos que nos ayuden un poquito más en nuestra vida, me ha parecido importante explicaros por qué es más fácil pensar mal y por qué es tan difícil y requiere un esfuerzo pensar en positivo, porque todo esto tiene un sentido. Entonces, antes de intentar cambiar todo esto, vamos a comprenderlo primero. Entonces, bien, si dejamos a nuestra mente en automático, es decir, si dejamos a nuestra mente divagar, el 80 o 90% de nuestros pensamientos van a ser negativos, así, porque sí, sin hacer nada, sin ningún tipo de esfuerzo. Y os preguntaréis, ¿por qué esto es así? Bueno, pues todo esto tiene un sentido, que es precisamente la supervivencia. Imaginaos un hombre de las cavernas que está de repente caminando por el bosque y escucha un rugido. ¿Cuál creéis que es el pensamiento más útil para este individuo? ¿Pensar que si se pone a luchar con el animal salvaje saldrá vencedor? ¿Pensáis que ese es un pensamiento útil? ¿Pensáis que puede ser un pensamiento útil pensar que el rugido no ha sido nada, que igual es un pequeño gatito? ¿Pensáis que esto es un pensamiento útil para esta situación? Me imagino que no. Por lo tanto, el pensamiento negativo surge ante una necesidad de proteger nuestra vida. Es decir, nuestra mente en automático siempre va a estar buscando todos los signos de alarma del entorno, precisamente para asegurarnos esta supervivencia. Lo que ocurre es que nuestra mente desde entonces y hasta ahora ha cambiado más bien poquito. Por lo tanto, como os digo, lo automático va a ser siempre esta tendencia. Y aunque ahora no estemos rodeados de alarmas constantes y diarias, nuestra mente, como os digo, en automático siempre va a ir a buscar la amenaza del entorno. Otro aspecto que también nos influye a la hora de pensar más o menos en negativo, quiero decir que hay personas que naturalmente son más optimistas y otras que naturalmente son más pesimistas o tienen una tendencia mayor a pensar en negativo. ¿A qué es debido esto? Bueno, por supuesto, lo que hemos vivido en nuestra familia, cómo nos han educado, el entorno que nos rodea, nuestros amigos, nuestro lugar de trabajo, aquello a lo que prestemos atención si estamos todo el día pegados a la tele viendo las estupendas noticias. Obviamente siempre vamos a tender a pensar en negativo porque obviamente siempre va en esa línea. Por lo tanto, los pensamientos negativos son protectores. Y diréis, bueno, pues entonces no está tan mal, ¿no? Pensar en negativo. Bueno, sí y no. Cuando estamos ante una amenaza real, por supuesto, sí que son útiles determinados pensamientos cuando necesitamos protegernos. Pero un pensamiento negativo y 10.000 millones que se repiten durante todo el día dentro de nuestra mente, esto ya sí que no tiene ningún sentido y lo único que hace
es destruirnos. Fijaos que un curso de milagros llama a los pensamientos negativos pensamientos de ataque. Y me parece una palabra muy idónea para los pensamientos negativos, porque en realidad cualquier pensamiento negativo o bien ataca a alguien o bien nos ataca a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que ponemos en nuestra cabecita? Bueno, los pensamientos, queridos amigos, crean materia. Todo lo que existe siempre comenzó como un pensamiento en la mente de alguien. Entonces, por favor, no creáis que todo lo que ponéis en vuestra mente no va a ningún lado, porque verdaderamente los pensamientos que tenéis son condicionantes y van a determinar la calidad de vuestra vida. En realidad, los pensamientos que tenemos más habitualmente en nuestra mente provienen de nuestras creencias inconscientes. Entonces, digamos que es el camino. Nosotros tenemos una serie de creencias que no sabemos que tenemos, ¿vale? Esas creencias ocasionan los pensamientos que pensamos más tiempo, ¿vale? Estos pensamientos nos van a generar determinadas emociones y todo esto influirá en lo que hagamos en nuestra vida. Va a determinar las acciones que llevemos a cabo. Si yo tengo la creencia inconsciente de que, pues no sé, haga lo que haga, nunca voy a tener éxito, mis pensamientos van a ir en esa línea, todo lo hago mal, no valgo para nada, fulanito lo hace mejor que yo, todo esto, ¿qué clase de emociones va a generar? Pues emociones de frustración, tristeza, rabia, ira. Con esa clase de emociones, ¿qué tipo de acciones creéis que vamos a llevar a cabo? No vamos a atrevernos a hacer determinadas cosas, vamos a ser incapaces de mantener una disciplina para conseguir cualquier meta que nos propongamos, vamos a ir de cabeza hacia la gratificación inmediata. Es decir, nos va a llevar a una serie de acciones en contra de lo que realmente queremos construir en nuestra vida. Por lo tanto, todo esto lo que va a ir creando es, efectivamente, nuestro destino, nuestra vida. Entonces, fijaos si no son importantes todos los pensamientos que elegimos poner en nuestra mente. Porque esta es la buena noticia, que podemos elegir lo que queremos pensar. Bien, entonces, ¿cómo podemos identificar esos pensamientos negativos? Y he querido hacer una clasificación de, bueno, digamos que los más frecuentes, ¿no? Los que se repiten más a menudo en nuestra mente, ¿vale? Bien, podemos tener pensamientos que tienden a generalizar, siempre y nunca. Yo esto lo veo en consulta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y es que siempre me pasa no sé qué cosa, siempre. Y claro, mi pregunta siempre, ¿siempre? ¿De verdad que siempre? ¿O nunca podré? ¿Nunca he hecho? ¿Nunca me han dicho? ¿Nunca? ¿De verdad que nunca? Y claro, ya cuando hago esta pregunta, la persona ya se queda, bueno, a ver, siempre no. Hay veces que, bueno, pues entonces ya estás generalizando, ¿vale? Lo típico de todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Bueno, pues estamos generalizando. Todos, 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 ¿de verdad que todos? Y la respuesta puede ser no. Hombre, mi hermana no. No, hombre, mi padre no. Entonces, todos no. También la mente tiende a polarizar, ¿vale? O todo o nada, ¿vale? Esto tiene bastante que ver con el perfeccionismo. No hay tonos de grises. O sea, si hay algo que haces mal, todo lo haces mal. Si has tenido un pequeño error, una pequeña equivocación, bueno, ya eres lo peor, es que siempre metes la gamba, volvemos otra vez a generalizar, ¿no? O sea, no hay tonos de grises. Bueno, pues ya está, he cometido un error, pues ya está, no pasa nada. Mañana será otro día, lo haré mejor, voy a apuntar para no volver a cometer el mismo error. No, 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 no. Ya es un horror, es un desastre. Bien. Luego, filtrar. Esto también es bastante frecuente, ¿no? Has vivido una experiencia que ha sido, pues ponte, en un 80% ha sido buena o incluso en un 90%, pero ha habido algo que no ha salido como tú esperabas. Bueno, y estás solamente poniendo el foco en eso. No, todo fue estupendo. La entrevista fue fantástica. Por ejemplo, la entrevista de trabajo fue fenomenal. Pero esta palabra que dije, y esta palabra que dije, esta palabra que dije, esta palabra que dije. Bueno, ¿y el resto?
¿Y el 99,9% que fue bien? ¿Eso no tiene importancia? No, no tiene importancia. O sea, es como lo único que ha habido negativo es como que se engrandece, ¿no? Y todo lo demás que ha sido bueno, que ha sido positivo, se hace chiquitito, chiquitito. Bueno. Luego, esto también es bastante frecuente, ¿no? Los pensamientos adivinatorios, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué pasa? Que tienes una bola de cristal, ¿no? Y es esto de que, bueno, hay personas que efectivamente tienen un don, ¿no? De prever lo que los demás van a pensar. Es que si le digo no sé qué cosa va a pensar, qué tal, es que si hago tal cosa el otro va a decir, el otro... Y es como, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde has hecho un curso de artes adivinatorias? Porque desde luego tienes un gran don. No sé, dedícate a leer las cartas o algo así. Entonces, esto tiene que ver más con una proyección que con una realidad. ¿Tú qué sabes lo que el otro va a pensar? ¿Tú qué sabes lo que te van a decir? ¿Tú qué sabes lo que el otro va a hacer? Estás proyectando sobre los demás tus creencias y tus pensamientos, pero nada más. Otro tipo de reacción es dramatizar, ¿no? Es como, bueno, pues un poco también tiene que ver con lo de filtrar, ¿no? Es como exageramos lo negativo, todo al final termina siendo un gran drama. Lo que comienzan siendo algunos pensamientos negativos se convierten en unas emociones terribles de frustración, de tristeza. Es decir, claro, no hemos parado esos pensamientos negativos a tiempo y al final, lógicamente, las emociones que se derivan de esos pensamientos son destructivas totalmente y lo que hacen es alimentar esa rueda de seguir pensando cada vez más en negativo, cada vez más en negativo. Entonces, claro, lo que comenzó siendo una cosita negativa así, terminó convirtiéndose en un dramón impresionante, ¿no? Esperar lo peor cuando trazamos planes, cuando pensamos en llevar a cabo acciones, siempre vamos a estar esperando que ocurra lo peor que puede ocurrir. ¿Y si voy a la entrevista de trabajo y no me cogen? ¿Y si voy a esa cita y no le gusto y no sé qué, no sé qué? Entonces, esto de esperar lo peor, yo lo llamo el y si, ¿no? Y si ocurre no sé qué, y si ocurre no sé cuánto, y si ocurre ta. Otra clase de pensamientos negativos son los que yo llamo el ombligo del mundo. ¿Mm? Entonces, esto es, me estoy mirando a mí y solamente a mí, ¿vale? Estos son los pensamientos de, o bien, sentirse siempre en inferioridad de condiciones a los demás, o también sentirse superior a los demás. En cualquiera de los dos casos estamos totalmente en la negatividad y en el ego, porque ninguna de las dos cosas son ciertas. Ni eres peor que nadie, ni tampoco eres más que nadie. Luego, dar siempre por cierto que lo que tú sientes y lo que tú piensas es lo verdaderamente real, sin cuestionarte nunca nada, sin mirar más allá, sin escuchar. Pensar que los demás van a cambiar por ti porque te quieren o que los demás tienen que cambiar. Todos los pensamientos de la vida me debe algo. Luego también están los pensamientos de que, bueno, pues todo lo que ocurre a tu alrededor, lo que hacen, lo que dicen los demás, tiene que ver contigo, ¿no? Es el típico ejemplo del ir, pues no sé, caminando por la calle, escuchar unas risitas y pensar que se están riendo de ti, ¿no? Cuando a lo mejor esas personas están totalmente a su bola y ni siquiera se han dado cuenta de que tú estás pasando por delante. Luego, pensamientos totalizadores, ¿no? Definimos una situación o definimos a una persona en base a un pequeño dato. Y además, casualmente, el resultado de esta definición tampoco es muy positivo. Culpabilizar, por supuesto. Siempre andas buscando culpables fuera. Los pensamientos de recompensa. Mi sufrimiento, mi sacrificio va a ser recompensado en algún momento y estoy más pendiente de mis derechos, de lo que la vida me debe, de lo que los demás me deben, antes que estar orientado al qué puedo yo ofrecer al mundo, qué puedo yo ofrecer a los demás. Todos estos pensamientos, como podréis comprender y como podéis adivinar, son pensamientos que nos llevan constantemente a un estado de víctima. Y cuando nos encontremos ahí, se produce automáticamente una sensación
gigante de pérdida de poder. Y esto es muy fácil que lleve a la depresión. ¿Por qué hay tantas personas con depresión? Porque están envueltas en toda esta clase de pensamientos constantemente, día tras día, minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a cambiar? Bien, lo primero y más importante es que tenemos que aprender a identificar esos pensamientos negativos. Por eso he hecho la clasificación anterior. No queda otra, amigos, que estar en alerta constante. Tenemos que aprender a autoobservarnos si realmente queremos cambiar todos esos pensamientos negativos. Tened en cuenta que la tendencia de nuestra mente siempre va a ser pensar en negativo por todo lo que ya hemos explicado. Es decir, como dejemos a nuestra mente divagar y pongamos el piloto automático, se va a ir a todos estos pensamientos. Entonces, por favor, no dejéis a vuestra mente que divague más. Y esta es la tarea que os invito a realizar esta semana. Para la próxima semana seguiremos explicando métodos, trucos, qué más cosas podemos estar haciendo para cambiar nuestra mente y para comenzar a tener pensamientos que nos ayuden a construir la vida que realmente queremos. Si os digo la verdad, pensaba haceros el vídeo completo y contaros hoy todo. Pero realmente cuando me he quedado en esta primera tarea, es que esta es súper importante. Entonces, fijaos que el tema de la observación, ¿no? De situarnos en el observador, aunque ya lo he dicho en algún que otro vídeo, pero fijaos que es la base de la psicología transpersonal. Esa autoobservación es fundamental para comenzar a cambiar nuestra vida. Entonces, esta tarea es que me parece tan importante que os invito a que la realicéis durante toda esta semana y comprobéis los efectos que tiene simplemente el situaros en el observador, simplemente observar vuestra mente y los pensamientos que ponéis en ella, simplemente identificando todos estos pensamientos. Y una cosa quiero que os quede claro hoy, que también os podéis decir cuando identifiquéis todos esos pensamientos negativos. Y es lo siguiente: yo no soy mis pensamientos. Tú no eres tus pensamientos. Esto es una realidad. Tú tienes un pensamiento y ese pensamiento en un momento dado desaparece y llega otro y en otro momento determinado desaparece. ¿Cuánto dura un pensamiento en tu mente? ¿Te has puesto a observarlo? No dura mucho, unas décimas de segundo. ¿Tú crees que eres eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que tú eres algo más? ¿Verdad que tú eres ese ser que está observando ese pensamiento? Este verdaderamente es el principio de la verdadera meditación. Hay mucha gente que se cree que meditar es poner la mente en blanco. La mente nunca está en blanco. Pretender eso es como pretender, pues no sé, coger una estrella con las manos. La naturaleza de la mente es pensar. Pero cuando tú eres capaz de observar tus pensamientos y de situarte ahí y de darte cuenta que tú no eres todos esos pensamientos, dejas de identificarte con ellos e inmediatamente lo que haces es cortar ese cordón que une el pensamiento con el siguiente paso, que es la emoción. Si recordáis ese esquema que os ponía al principio de creencia, pensamiento, emoción, acción y destino. Cuando tú te sitúas en el observador, estás directamente cortando en ese paso. Entonces, esta tarea es importantísima que os pongáis a ella desde ya. Y ya luego veremos cómo podemos avanzar, cómo podemos seguir cambiando nuestra mente. Y para terminar, una última frase. La felicidad no va a venir a buscarte a casa. Nadie va a premiar algún día tu sufrimiento, ni tu dolor, ni tu sacrificio. Tú eres el único o la única responsable de tu felicidad. Y esta es tu única obligación: ser feliz. Muy bien, amigos. Y con esto me despido por hoy. Continuaremos la semana que viene hablando de pensamientos negativos y sobre todo de cómo podemos cambiarlos. Si os ha gustado este vídeo, os agradecería que me dierais a like,
que os suscribáis al canal, que deis a la campanita para que cuando suba algún vídeo YouTube os informe. Y nada más, queridos amigos, nos vemos la semana que viene para seguir compartiendo y para seguir aprendiendo. Hasta entonces, que seáis muy felices. Hasta pronto. Chao.